¿Cómo están? Continuamos, con este video. Al parecer es el último de esta serie. Hemos conocido las Escrituras en un resumen y hoy vamos a tocar el capítulo 44, es el Evangelio conforme a las Escrituras. El Evangelio significa buenas noticias, pero antes de eso, para tener una buena noticia y verla como algo tan bueno, primero tenemos que ver la mala noticia. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repito, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá está la mala noticia y la buena noticia. La paga del pecado es muerte. El precio de los pecados es muerte. Mas la dádiva, mas el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mala noticia y la buena noticia están acá. ¿Eres pecador? Sí, tú y yo somos pecadores. ¿Dónde empezó esta situación humana? En el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Allí vino la muerte a este mundo. Desde allí empezó la muerte, por desobedecer, por no creerle a Dios. Le creyeron a Satanás antes que a Dios. Si comes de ese fruto, vas a morir. Ellos comieron, desobedecieron a Dios y vino la muerte. No solamente la muerte física, sino también esa muerte eterna, que un día el Señor juzgará y echará al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y de esa muerte realmente es de temer. De todas maneras, yo y tú vamos a dejar este cuerpo, vamos a morir, pero hay una diferencia. Unos irán al castigo eterno y otros a la vida eterna. Entonces, todos hemos pecado contra Dios. Desde el día que nacimos, hemos nacido con este virus, con esta enfermedad, podemos llamarle. Y ahora vamos a ilustrar cómo se compara, ¿no?, esta enfermedad del coronavirus, o la lepra, o la tuberculosis, a eso que está matando hoy en día. Pero el pecado es así, es algo que va destruyendo día tras día tu vida, y un día te quita la vida física y también te lleva al infierno. Y muchos tratamos de curarnos porque sentimos ese malestar, sentimos ese temor, y queremos y buscamos religiones, buscamos muchas maneras. Algunos no quieren creer que tienen la enfermedad. Ellos dicen: están sanos, yo no tengo, yo no soy tan malo. Aquellos sí son más pecadores, yo no. Pero la verdad es que todos somos pecadores. Tenemos esa enfermedad espiritual. Y como hoy en día, ¿no?, muchos están haciéndose diferentes tratamientos, diferentes formas que piensan que los va a curar. Y bueno, a tantas cosas que pasan en este mundo y tanta corrupción, de raíz de todos los males se dice que es el amor al dinero. Y bueno, nadie confía en nadie realmente. Y cada uno está buscando una forma de vivir, una forma de sobrevivir, una forma de curar a sus pacientes, ¿no? Al igual que yo. Yo, por ejemplo, no le recomiendo a nadie, digo yo, investiguen, vean si es recomendable hacerlo, ¿no? Tomar, por ejemplo, el dióxido o ivermectina, que no estoy tomando, pero el dióxido, sí, lo empecé a probar. Vamos a ver si es realmente beneficioso, si nos va a proteger, si nos puede curar. Bueno, no lo he visto con mis ojos. Hay testimonio de muchas personas en Bolivia, en Ecuador. Bueno,
qué bien si es así, que está curando. Pero yo quiero ilustrar esto. Así como mucha gente hoy está buscando la medicina, la vacuna, así también, desde hace muchos años, miles de años, la gente trata de buscar sentirse bien. Y trata de decir, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Como el joven rico. ¿Qué puedo hacer para vivir eternamente y no morir? ¿Qué religión? ¿O qué hago? Y mucha gente trata de hacer muchas cosas. Pero realmente, ¿qué debemos hacer? Muchos han sacado diferentes vacunas espirituales, diferentes mandamientos, dogmas, doctrinas, para decir, esto haz y no vas a morir. No vas a ir al infierno, haz esto, haz esto. Y muchos chamanes espirituales, ¿no? Muchos líderes, entre comillas, religiosos, tienen la cura, tienen la receta. Bueno, yo no tengo la cura, yo no tengo la receta. La tiene Dios. Y que Dios ya envió la cura. Dios había profetizado enviar esa cura, esa vacuna para el alma, esa vacuna para curarte del pecado. Y esa vacuna es Jesucristo. Es su sangre derramada en la cruz. Es la cura para nuestra alma. Para curar el pecado, para sacar ese virus, para sacar ese virus espiritual, eso que está destruyendo nuestra vida. Si bien es cierto, el coronavirus es de temer. Pero hay que temer más realmente al pecado. Porque el coronavirus te quita la vida, me la puede quitar a mí también. Y bueno, nos vamos de esta vida. Pero después de esta vida empieza realmente el inicio de una vida eterna. Una vida en el infierno o una vida en el reino de los cielos. Bueno, humanamente tenemos temor al coronavirus. En mi casa oramos mañana, tarde y noche para que, bueno, no llegue esa enfermedad, y si llega, Señor, ten compasión. Pero igual, como creyentes, pues, nos fortalecemos y decimos, Señor, si llega y llega la muerte, pues es el inicio de una nueva vida, de la vida con Dios. Y bueno, ahí queremos estar realmente. Pero es importante entender que si mueres sin haber pagado tus pecados, en esta vida vas a ir al infierno, a pagar para siempre. Como dice humanamente acá también, cadena perpetua en el infierno. No hay salida, no hay arreglo, no hay nada que vas a hacer allá en el infierno. Hoy, de vivo, hay que pagar esa deuda. Y obviamente no podemos pagar, no tenemos el precio para pagar. Porque la paga del pecado, hemos visto, es muerte. La paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. No vas a pagar con obras. Las buenas obras no van a salvar. Sí. Nada que podamos hacer va a pagar. Entonces, ¿dónde está la cura? ¿Dónde está lo que necesitamos para vivir eternamente? Está en Jesucristo. Y dice en este mismo versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, el que cree en el Señor Jesucristo. Y van a decir, pues, yo también creo. ¿Pero en qué Cristo crees? ¿Crees en el Cristo de la Biblia? ¿Crees en el Cristo que habla Moisés, Salmos y los profetas? ¿Crees en ese Cristo? ¿Que se cumplieron en este Cristo las profecías que estaban escritas? Porque tú ahorita puedes decir, yo creo en Cristo. Bueno, en el Cristo de una religión. Pero mañana aparece uno que hace milagros, maravillas, entre comillas, y dice, se levantará un falso Cristo. Y vas a creer en él entonces. Porque como no tienes conocimiento de quién es el Señor Jesucristo y cómo certificas de que Él es el Mesías, el Cristo, entonces vas a creer en cualquiera mañana. Pero si tú ya crees en el Cristo de la Biblia, por más que se levante un falso Cristo y haga señales y maravillas, no vas a ser engañado. Por eso, hay que creer en el Cristo conforme a las Escrituras.
Y vamos a leer en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, en 1 Corintios, el apóstol Pablo escribiendo dice: os declaro, hermanos, el evangelio. Les declaro las buenas noticias, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Cristo es la vacuna. Cristo es la salvación para no morir eternamente. Cristo es el Salvador. Dice: declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si no creísteis, en vano. Si no crees, en vano, dice. Entonces, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si tú crees, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, dijimos, la paga del pecado es muerte. Es la mala noticia. La paga del pecado es muerte. Y tú y yo somos pecadores y vamos a pagar con nuestra muerte, pero ya hay alguien. Ya hay una buena noticia. Ya existe la salvación. Ya existe la cura para nuestros pecados. Para borrarlos, para quitar toda esa enfermedad. Toda esa pobreza. Todas esas llagas espirituales. El pecado produce todo eso en nosotros, en este mundo, y nos lleva a la muerte y a la muerte eterna. La cura ya está. Es Jesucristo. Cristo pagó. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sí, estaba escrito desde Génesis, en Moisés, el profeta, los salmos, estaba escrito cómo iba a morir, de qué manera, y estaba escrito su dolor y su sufrimiento. Dice: y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Murió y resucitó conforme a las Escrituras. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces, esta es la buena noticia. Este es el evangelio. Cristo ya pagó nuestros pecados. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces era la muestra. Era realmente la prueba de que Él era el Cristo, de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador. Sus discípulos anunciaron esto. Sus discípulos vieron sus maravillas, vieron sus milagros, pero aún así todavía no había comprensión, entendimiento, hasta que el Señor murió y resucitó. Y les dijo: así estaba escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciera estas cosas. Así. Y comenzando, dice, ¿no?, desde Moisés y los profetas les declaraba todo lo que de Él decía. Entonces ellos comprendieron, entendieron. Es como decir 2 más 2 es 4, y nadie lo va a sacar de esa verdad. Ellos comprendieron que Él era el Mesías. A través de las Escrituras, vieron y entendieron y comprobaron que Él era el Cristo. Creyeron en Él, creyeron que Él murió por sus pecados, como aquel cordero que había sacrificado a Abel, y durante todo este tiempo, hasta la venida de Cristo, seguían sacrificando el cordero de la Pascua, derramaban sangre en memoria para recordar que la paga del pecado era la muerte. La paga del pecado era la muerte. Dios era propicio. Dios aplazaba. Pero tenían que hacerlo constantemente. Constantemente. Porque no pagaba el precio del pecado. Pero Cristo, dice, pagó una vez y para siempre los pecados de todos. De todos nosotros. Los que creemos en Él. Imagínate. ¿Cuántos pecados has cometido desde que naciste? ¿Cómo te sientes hoy? De repente dices: bueno, yo no soy pecador. Ya hemos hablado de eso. ¿Sí? Todos pecamos, hasta con el pensamiento. Y ese pensamiento merece
la muerte. Ese pensamiento malo merece la muerte. ¿Cuántas veces has desobedecido a tus padres? ¿Cuántas veces has mentido? Todo eso puede decir, pero es un pecado pequeño. No hay pequeño ni grande. Mira lo que pasó con Adán y Eva. Comer el fruto, nada más. Ellos no mataron, no robaron, no hicieron nada más de lo que hoy se hace. Pero sin embargo fue pecado, la desobediencia, la incredulidad a Dios. Entonces, estamos condenados y vamos a pagar con nuestra muerte. Pero ya está la cura. Hace 2000 años está la medicina. Podemos decir la vacuna, ilustrando lo que hoy está pasando. ¿Cuánto quisieras tener ya la vacuna? ¿Cuánto deseas ya estar inmune para esa enfermedad que está quitando vidas? ¿Cuánto deseas ya que haya ya la vacuna en cualquier lugar y te la administrarías? ¿Cuánto quisieras eso para no morir? Bueno, todos anhelan eso, que ya no haya más muerte. Porque los que se están muriendo sin conocer a Dios, sin conocer, sin administrarse esa cura, esa medicina del Señor Jesucristo, van a ir al infierno. Entonces, así como tú estás deseando que hoy tú puedas estar seguro de que ya administraste esa medicina para poder estar tranquilo tú y tus familiares, así también te digo, busca al Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. Y esa medicina te la estarás administrando. Ya estarás inmune hacia la muerte eterna. Ya vivirás eternamente. Ninguna enfermedad espiritual te va a atacar. Vas a ir de victoria en victoria en este tiempo de tu vida, en este mundo. Temiendo a Dios, amando a Dios y sabiendo que eres libre del pecado. Sabiendo de que ya Cristo te salvó. Que Cristo pagó tus pecados y te curó para siempre. Y ahora, después de esta vida, heredaremos la vida eterna. Los que hemos creído en Cristo conforme a las Escrituras. Entonces, anhela también hoy esa salvación, esa cura. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él es tu Salvador. Cree que Él murió en esa cruz. Vamos a leer en Hebreos leemos Hebreos capítulo 9. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas, acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo perfectos para siempre a los que creen en Él. Estaba escrito así. En el tabernáculo, ya hemos hecho ese video, ellos tenían que ofrecer sangre, tanto en el altar de bronce y una vez al año allí, en el lugar santísimo. Y Dios era propicio, favorable, pero no pagaba. Tenían que hacerlo constantemente. Pero Cristo, una sola vez se ofreció, dice, una sola vez, para quitar los pecados de todos los que creen en Él. Entonces, el Señor Jesucristo es el Salvador. Es aquel que derramó su vida con dolor, derramó su sangre con sufrimiento allí, en esa cruz, para darnos vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos algo más? ¿Alguna religión? ¿Necesitamos algo? No nos confundamos. Como hoy en día de repente estamos
con incertidumbre. ¿Cuál será la medicina? ¿Cuál será? ¿Saben? Justamente estamos en todas estas incertidumbres, muchos, porque no somos científicos, porque no conocemos, ¿sí? Pero realmente tenemos que creer en el Señor Jesucristo, conociendo las Escrituras. Creer en el Cristo conforme a las Escrituras. Tendremos la seguridad de tener la vida eterna, de haber administrado realmente la cura, y no de repente la inseguridad, la falsa medicina, las falsas religiones, podemos decir, que están engañando a las personas y se van a morir. Cuando llegue ese día, van a morir eternamente en el infierno. ¿Quieres tener la seguridad que estás realmente creyendo en el verdadero Dios y en el verdadero Cristo? La única seguridad es la palabra de Dios. Que pongas atención a ella, que puedas leerla, puedas escucharla si no sabes leer, puedas aprender de Dios, puedas empezar a humillarte delante de Él como el Dios todopoderoso, creador del universo, que tiene poder para quitar la vida, echarla al infierno, y tiene poder para darte vida y vida eterna en el reino de los cielos. Bueno, este es el Evangelio. Cristo murió por tus pecados. Esta es la buena noticia. Es como decir, esta es la salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Cree conforme a las Escrituras, que Él murió y resucitó al tercer día. No hay más que hacer. Esa es la cura. Muchas personas, ha pasado muchos años, ya 2000 años, y muchas personas han creído esta verdad sin ver. No vemos, pero tenemos todo el testimonio de la creación, nuestra propia vida, y nuestro anhelo por encontrar una verdad y una paz y una tranquilidad, de decir, esta es la verdad. Yo he encontrado esa paz, he encontrado esa verdad, es Cristo, es la salvación de mi alma, y de muchas cosas más. ¿Sí? Porque cuando uno cree en el Señor Jesucristo, empieza la cura espiritual, realmente, ya preparándonos para esa vida eterna. Y en este mundo también hay muchas bendiciones, muchas cosas que hemos estado haciendo equivocada. Nos han llevado inclusive a muchas enfermedades, pero ya inclusive este cuerpo se va curando. Y no digo que vamos a ser inmunes al coronavirus. El coronavirus nos va a dar a cualquiera, a mí y a ti, pero eso te puedo decir que puede ser una enfermedad más que puede quitar la vida, como el cáncer y cualquier otra enfermedad. Que estemos preocupados por la verdadera enfermedad, mortal, 2 veces, física y eternamente. Esa es la verdadera enfermedad que debe aterrorizarnos, pero no creemos. No creemos. Y vivimos en este mundo dejándonos llevar por la corriente. Vivimos, como dicen, no sabemos ni a dónde vamos, ni dónde estamos. Y cuando llega la muerte nos desesperamos, porque ni sabemos a dónde vamos. Es como decir, subes a un bus y te cierran las puertas y tú no sabes a dónde vas. Pero si tú subes a un bus y sabes tú cuál es su destino, pues vas tranquilo. De repente un poco triste, porque vas a dejar a los familiares, pero le vas a decir, nos vemos en la vida eterna. Estoy de camino allá, voy primero. Pero aquellos que no tienen esta esperanza, aquellos que no conocen la salvación, que no saben el final, tienen temor de ir a lo desconocido. No seas de esos. Cree, lee la Biblia, es el tiempo hoy de buscar a Dios. Si Dios está permitiendo todo esto es para que nos acerquemos. Y están pasando cosas así, maravillosas, que la gente se está acercando a Dios. Está arrodillándose en las calles, buscando a Dios. Lee la Biblia. No solamente vivas una religión de sentimientos, de solamente gritos, alabanzas, de cosas que inclusive ni son bíblicas. Si eres de aquellos que está en una religión equivocada, en una religión, bueno, todas las religiones están en lo mismo, pues Dios te está llamando a la verdad. Lee la Biblia. Yo no te estoy invitando a una religión, yo no tengo religión, te estoy invitando a leer la Biblia. Lee la Biblia. Dios no te va a engañar. El hombre sí, la religión te va a engañar. Y tú eres responsable. ¿A quién le vas a creer? ¿A Satanás o a Dios? Porque Satanás utiliza a este mundo para engañar,
Vas a ser responsable el día del juicio. Vas a ser responsable el día que estés en el infierno. Si tú no le has creído a Dios, si no has buscado a Dios, vas a ser responsable. Sí, vas a responder porque no te interesó buscar a Dios. No vas a echarle la culpa a las religiones. No vas a echarle la culpa a aquellos falsos maestros. Tú vas a ser culpable porque no buscaste la verdad. Y para terminar, queridos amigos, quiero decirles de repente algo que no te lo han dicho, y si te lo han dicho, te lo digo otra vez. Y si te lo he dicho en todos estos videos, qué bueno, pero te lo digo para terminar. Dios te ama tanto. Dios te ama de tal manera que entregó a su propio Hijo y lo dejó allí morir por ti y por mí. Mira, tan grande amor. Y ustedes saben este versículo de repente, lo han escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera te ha amado Dios, nos ha amado, que abandonó a su Hijo allí, en esa cruz, para pagar nuestros pecados. ¿Te imaginas tan grande amor? No hay amor comparado a Él. No hay amor de padre, madre, hijo. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios. Un amor que hizo dejar a su Hijo allí. Ese amor de nuestro Señor Jesucristo para sufrir en una cruz de dolor, de tormento, amando y bendiciendo. ¿Esto puede conmover tus entrañas? Imagínate, si esto no conmueve tus entrañas, que alguien pagó tu deuda impagable, entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, seguir adelante buscando a Dios para que Dios pueda, con su palabra, convencerte, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para quebrar esos corazones de acero, esos corazones de piedra, de roca. Dios te ama tanto, que no quiere que vayas al infierno. Está en ti hoy creer en su Hijo. Imagínate, ¿qué más puede hacer ya el Señor para salvarte? ¿Qué más puede hacer? Él pagó tu deuda impagable de pecado. Todo lo que has cometido, Él lo pagó en esa cruz. Cree en eso. Como aquel ladrón que estaba a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese criminal? Creyó en Él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo, tú eres rey, tú vas a venir, tú eres el Mesías. Y él se arrepintió y dijo, perdóname. En ese momento yo merezco esto, yo merezco todo lo que me está pasando. Pero ten piedad de mí. Tú también hazlo. Yo ya lo hice. Ya reconocí delante de Dios que soy un pecador y que merezco ir al infierno, pero que el único que pudo salvarme a mí fue Jesucristo, muriendo en la cruz por mis pecados. El día que yo esté en la eternidad, no voy a estar allí porque te enseñé el Evangelio, no voy a estar allí porque dejé drogas, alcohol, porque soy un padre que está criando a sus hijos, no voy a ser un hombre de decir, voy a estar acá porque me lo merezco. No, soy un pecador, sigo luchando en mi vida, todavía en este mundo, dejando muchas cosas negativas. Voy a estar en esa vida eterna. Y le voy a decir, estoy acá, Señor, porque tu Hijo murió por mí. Porque ese Señor, Jesucristo, pagó con dolor mis culpas. Y yo he creído eso. He creído en esa salvación. Queridos amigos, terminando con esta serie de videos, dice, para terminar, porque por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia. Es un regalo que Dios nos da. No lo merecemos, ni porque tengamos una fe inmensa. La fe son las manos para recibir ese regalo de salvación. Porque por gracia es un regalo de Dios que nos da la salvación. Cuando creemos que su Hijo murió por nosotros en la cruz. Cuando creemos que Él pagó nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Ese es el Evangelio. La buena noticia, Cristo ya murió y resucitó por nosotros. No lo he hecho en todos estos videos, pero lo voy a hacer esta vez. Voy a terminar estos videos con una oración. Antes de hacer estos videos yo he estado orando. Sé que a muchos, les puede parecer algo religioso, pero no es una religión orar. Es pedirle a Dios una bendición o es agradecerle, conversar con Él. Y voy a hacer esta oración por todos los que van a ver estos videos en el transcurso del tiempo. Que Dios los ayude y puedan creer a través de las Escrituras en el Señor Jesucristo. Padre, gracias en este día. Gracias por permitirme terminar estos videos para que toda persona que pueda estar mirando estos videos pueda conocerte y pueda conocer del amor de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación a través de las Escrituras. Que puedan servir estos videos para la comprensión o puedan servir también, Señor, para un inicio a la lectura bíblica, a la lectura de tu palabra y puedan ellos conocer el Evangelio conforme a las Escrituras. Gracias por todas tus bondades, bendito Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias por el perdón de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Y gracias, Señor, por todas tus bondades. Y sabemos que tenemos aquella vida en el reino de los cielos a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que todas las personas que también están mirando estos videos, que puedan, Señor, buscarte con todo su corazón, reconocer sus pecados y creer en el Salvador, el único, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Dejo en tus manos, Señor, estos videos que puedan ser puestos en las manos de las personas que necesitan escuchar del Evangelio conforme a tu palabra. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Espero que pueda continuar con algunos videos más en la voluntad del Señor. Quisiera hacerlo. Y los que ya han creído, pues oren para seguir adelante en estos videos. Que el Señor nos dé vida, nos proteja de todo este tiempo difícil, pero todo está en sus manos. Que Dios los bendiga. Y si has creído en el Señor, pues me lo haces saber allá en la eternidad. Allá nos veremos. Si tú has creído en Jesucristo, nos veremos en esa vida eterna. Cuídate. Muchas bendiciones.